cumbre del G7 exitosa. Yo diría que fue una de las más exitosas. Y esa reunión no pudo haber sido en un mejor momento. El domingo cerramos un acuerdo con Irán que logra todo lo que nos propusimos hacer, todo y mucho más. Poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Hormuz e impedir que Irán obtenga alguna vez un arma nuclear. De eso se trataba. Eso fue cerca del 99%. Irán no puede tener un arma nuclear, no pueden desarrollarla, comprarla, nunca pueden tener un arma nuclear. Al mismo tiempo que se hizo este anuncio, cerca de ese momento, a medida que la gente empezó a pensar que eso iba a suceder, cuando Irán estaba haciendo algunas declaraciones muy positivas, el mercado de valores se disparó a máximos históricos, ganando miles de puntos en el periodo de tiempo más reciente, miles de puntos. Y el petróleo está cayendo como nunca antes había caído, por los niveles a los que llegó en términos numéricos. Cayó los 7, cayó los 8. Ellos nunca habían visto nada parecido con esto. Pero si no hubiéramos hecho ese acuerdo, podríamos haber lanzado más bombas por 3 semanas más, 2 semanas, 4 semanas, 2 años. Nunca tendrías el horror expuesto, nunca tendrías éxito. Su mercado, en vez de subir a niveles que nadie había visto antes, habría caído a niveles que nadie había visto antes. Tal vez, excepto en 1929 o algo así. Entonces, ya sabes, todos los duros no se dan cuenta de que esto no fue un acuerdo de 3 meses. Se estuvo construyendo durante años. ¿Sabes por qué? Porque fui yo quien terminó matando al general Soleimani. Si no hubiera matado al general Soleimani, probablemente no estaríamos hablando ahora de este acuerdo. Porque él era un genio loco. Jamás lograron reemplazarlo. Pero mucha gente se olvida de que los duros, ¿no? ¿Sabes? Los duros que llevarían al país directo al fondo del pozo. Los últimos 2 días nos dieron la oportunidad de discutir los detalles de este acuerdo histórico con muchos de nuestros amigos y aliados más cercanos, incluyendo a las naciones del G7 y a muchos presidentes y primeros ministros. Como vieron, el primer ministro Modi estuvo aquí. Tuvimos una larga conversación. Es genial. Todos ellos están entusiasmados de que hayamos llegado a un acuerdo. No hay ni una sola nación que se nos haya acercado y dicho, por favor, Señor, siga lanzándoles bombas. Por favor, siga lanzando bombas. Las personas tontas dicen eso, pero me complace mucho informar. Y por cierto, estos últimos 2 días han sido brutales. Los 200 millones en bombas. Y sabes, eso también termina siendo bastante caro. Por cierto, además de todo lo demás. Ellos sabían que yo vendría en la tercera noche. Avisamos que iríamos en la tercera noche. No tenían marina, se hundió. No tenían su fuerza aérea, se acabó. Ni un solo avión. No tenían equipo antiaéreo, así que tuvimos rienda suelta. No tenían a sus líderes, pero hay un nuevo grupo que de hecho creo que es más inteligente. Creo que son muy inteligentes. Creo que están mucho menos radicalizados y creo que realmente son muy buenos. Ellos aman mucho a su país, de verdad. Sabes, hablas de cambio de régimen, nadie lo dice, pero creo que es eso. Mira, el primer grupo de líderes de ellos ya se fue todo. El segundo grupo de líderes de ellos también ya se fue todo. El tercer grupo de líderes de ellos salió hace poco, pero en gran parte, y sinceramente creo que eso es un cambio de régimen. Creo que van a actuar de manera diferente. Creo que ellos ven un modo de vida diferente al que nunca habían estado expuestos. Lo único que yo no quería ver era una catástrofe económica. Si ustedes seguían con eso, eso podía haber pasado. Pero sé que cada vez que hablábamos de la posibilidad de paz, el mercado de valores se disparaba como un cohete. Nunca cayó. No les gustó. La gente, sabes, el mercado de valores es más inteligente que cualquier persona que exista, incluyendo a las personas en este escenario, excepto yo, por supuesto. Vamos a ver, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Scott? ¿El mercado de valores es más inteligente que tú? No, señor. Esa es una declaración terrible. Está bien, el mercado de valores es bastante inteligente. Y cada vez que decíamos algo increíble como que íbamos a llegar a un acuerdo, subía. Y cada vez que decíamos algo negativo como adivina que ni siquiera vamos a poder llegar a un acuerdo, bajaba mucho, Peter. Muy, muy grande, te dice algo.
Y sabes, he estudiado presidentes, algunos buenos, algunos malos, algunos grandes. Pocos son grandiosos y algunos son realmente muy malos. Tuvimos buenos recientemente y el único presidente que yo no quería ser era el difunto y gran Herbert Hoover. Yo no quería eso, y quién sabe lo que habría pasado, pero suceden cosas malas. Entonces, los últimos días brindaron una oportunidad para discutir los detalles del acuerdo con los amigos y aliados más cercanos, jefes de Estado. Todos estaban aquí, muchos de ellos, mucho más de 7, como sabes, muchos de ellos. Y ellos emitieron una declaración. Creo que el presidente Macron, que hizo un gran trabajo, por cierto, soy un verdadero fan de él y de Brigitte, hicieron un gran trabajo. Pero todos emitieron declaraciones diciendo que les encanta este acuerdo porque quieren ver que esto termine. Y les encanta el hecho de que el estrecho de Hormuz, no lo olviden, si fuéramos a lanzar bombas, digamos que queremos un mes más, 2, 3 meses más, tal vez algunas semanas, podría ser por 3 meses más, podría ser lo que sea. Lo que todavía tienes, que puede ser absolutamente nada, pero aún no lo tienes. El estrecho nunca será abierto porque las personas que tienen barcos de $1.000 millones, barcos que cuestan $1.000 millones, no les gusta navegar con esos barcos, ni hacer pasar sus barcos por ahí. Cuando subes por la costa y atraviesas el estrecho y hay cohetes volando sobre tu cabeza, ellos quieren proteger su inversión de $1.000 millones. Te quedarías sin petróleo por quizá años. Esas son personas estúpidas. Pero nadie fue más duro que yo, nadie atacó a Soleimani. Cuando yo eliminé a Soleimani, la gente pensó que eso fue lo más grande en Medio Oriente en 50 años. Eso fue el mayor evento, él lo era. Él era el jefe de Irán y no lo respetaban, pero era un genio loco. Él era un genio, el padre de la bomba colocada al borde del camino. Y entonces cuando ves a jóvenes, y en algunos casos mujeres, pero principalmente hombres, caminando por ahí sin piernas, sin brazos, con el rostro destrozado en pedazos, eso es lo que Soleimani, el 95%, el 96.2% dicen, o algo así. El 95% ese era Soleimani. Por cierto, él había venido de Irán y yo lo hice explotar. ¿Te acuerdas de eso? Yo lo hice explotar en el Valle de la Muerte. Él bajó del avión y nosotros lo seguimos. Y para ser sincero, porque Israel ha sido maravilloso conmigo, pero ellos no querían hacer ese ataque. Ellos estaban totalmente listos. La noche anterior al ataque, ellos me informan que no querían hacerlo. Entonces tuve que tomar una decisión. Tomé la decisión de hacerlo, pero ellos estaban. Fue una empresa conjunta, como decimos en el ramo inmobiliario. Fue una empresa conjunta entre Israel y nosotros. Nosotros estudiamos eso durante meses. Sabíamos en qué avión iba a estar casi un mes antes. Él solo viajaba en aviones comerciales, grandes, con mucha gente, porque sabía que no lo derribaríamos. Era muy inteligente. Pero sabíamos que él estaría en ese avión y lo seguíamos. Y entonces Israel me informó que no lo iba a hacer. Y tuve que tomar una decisión. Tenía algunos generales muy buenos, no esos que ves en la televisión, muy buenos. Y también quiero agradecer a Pete Hegseth y al general Racing Kane, que es increíble. Ok, esos tipos son increíbles, no podrían ser mejores. Pero yo tenía buenos generales y le dije, bueno, si Israel no va a hacerlo, nosotros ya estamos listos. Lo hacemos, ¿quieres hacerlo o no? Él dijo, Señor, si usted quiere hacer eso, podemos hacerlo. ¿Cómo? Bueno, lo haremos igual de bien o mejor nosotros mismos. No necesitamos a nadie, así que eliminamos a Solomon. Uno de los mayores eventos que ha ocurrido en Medio Oriente, tal vez de todos los tiempos, pero dicen 50 años, dicen 100 años. Yo estaba. El primer ministro de Pakistán dijo que tal vez sea el mayor evento que haya ocurrido. Islam, nadie podía creerlo. Así fue como empezó. No empezó hace 3, 4 o 5 semanas. Y Obama no haría eso. Lo que hizo Obama fue el JCPOA. Él cargó un avión con los 1.000 y 1.700.000 y llevó el dinero en efectivo, en billetes verdes, provenientes de bancos de todo Washington, Maryland y Virginia. Se quedaron sin dinero, no tenían cómo pagar la nómina. Todo eso fue puesto en un Boeing 757, un avión maravilloso. Luego lo llevaron volando hasta Irán y lo distribuyeron entre las personas, sobornaron a la gente. Ellos pensaron que iban a lograr cerrar eso. Después entonces dieron miles de millones y miles de millones de dólares.
Y ellos consiguieron un acuerdo que era el camino hacia un arma nuclear. Me da tanta rabia. Creo que tengo permiso para enojarme cuando veo esas cosas. Los demócratas hablan de eso todo el tiempo. Teníamos ese acuerdo listo. Tenías un acuerdo que les iba a dar legalmente un arma nuclear. Y si eso hubiera pasado, Israel habría sido destruido. Y para ser justo con Bibi, Netanyahu es un buen hombre. A veces se emociona poco, pero es un hombre muy bueno. Tuvimos una gran sociedad. Ha sido un excelente primer ministro. Tenemos una pequeña diferencia sobre el Líbano. Yo digo que puede ser un poco más suave, querido. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien entra en él. Y eso es del Hezbollah. Ha sido una alianza increíble. Él va a decir que nosotros somos el socio mayor y que él es el socio menor. Y es verdad. Entonces vino al país y le suplicó al presidente Barack Hussein Obama que no concretara el JCPOA. Él dijo que podría ser el fin de Israel y lo habría sido si yo no hubiera venido solo. Y Obama no le hizo caso. Bibi de hecho fue al Congreso y les suplicó, pero no logró nada. Y tenían ese acuerdo horrible que realmente era terrible para Israel. Realmente horrible para Israel. Y así fue como quedó eso. Y entonces yo aparecí y cancelé ese acuerdo. Quedaba muy poco tiempo, ¿sabes? Era un acuerdo corto. ¿Sabes? Con países necesitas cientos de años. No necesitas 8 o 9 años. Esto no es como firmar el contrato de alquiler de una tienda de dulces en la esquina. Necesitas cientos de años. Fue un contrato de arrendamiento corto. Ya expiró hace tiempo. Si yo hubiera dejado que continuara, habría expirado y tú no estarías aquí. Mucha gente tampoco estaría, pero Israel habría sido eliminado. Creo que todo el Medio Oriente habría sido eliminado. ¿Viste cómo todos se sorprendieron con esos misiles? Apuntaban a diferentes lugares. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, piénsalo bien, Bahrein, Kuwait, fueron atacados. Nadie pensaba que eso siquiera, yo no pensé que eso iba a pasar. Ellos tampoco lo pensaron. Iban a eliminar todo el Medio Oriente, incluyendo a Israel. Y si ellos tuvieran un arma nuclear, la habrían usado en cuestión de momentos después de obtenerla. Entonces yo les compliqué mucho las cosas cuando puse fin a la catástrofe de Barack Hussein Obama. El JCPOA, uno de los peores acuerdos. El TLCAN tal vez fue peor, pero este fue peor económicamente. Este acuerdo fue muy peligroso. Les dio todo, incluso mucho dinero, algo que nosotros, por cierto, no damos. Por si tienes alguna duda, vamos a repartir esto para que lo leas y lo veas. Y es un memorando de entendimiento. Si esto no se concluye en 60 días, está bien, volvemos a bombardear. Sabes, no quiero hacer eso porque esto es tan bueno. Pero tal vez tengamos que hacerlo porque nunca vamos a permitir que ellos tengan un arma nuclear. Pero ellos aceptaron no hacerlo y usted va a ver eso muy claro en el acuerdo. Entonces la segunda fase fue que ellos estaban construyendo o enriqueciendo material, como dicen. Yo lo llamo polvo nuclear. Ellos enriquecían el material bajo montañas de granito. Granito, para aquellos que no están en el ramo de la construcción, siendo el granito una piedra muy fuerte, la más fuerte. No es tan bonito como el mármol, pero es mucho más resistente, como el nuevo granito que instalé en la escalera de la Casa Blanca, que va hasta el Salón Oval de granito negro. Está clasificado para 1 millón de años o más. Ningún mármol está clasificado así. El mármol está clasificado para 100 años al aire libre. Entonces esas son montañas de granito. Y los B-2 vinieron y alcanzaron esos conductos de ventilación en la oscuridad a la 1 de la mañana, sin luna. Tenían haces de luz subiendo muy alto por todos lados. Esos tipos hicieron un gran trabajo. Y luego fueron criticados por ciertos miembros de la prensa, como CNN, por quizás no haber causado tanto daño. Y resultó que el daño fue mucho mayor. Esas montañas se derrumbaron justo encima de todo. Nadie va a poder recuperar eso por mucho tiempo, a menos que nosotros queramos recuperarlo. Lo vamos a lograr, pero solo nosotros podemos. Dicen que China tiene el equipo para lograrlo, y nosotros también tenemos el equipo para lograrlo. Y en realidad no es valioso, no tiene mucho valor, pero queremos recuperarlo psicológicamente y nadie está tocando eso. Nosotros también tenemos cámaras, eso es la fuerza espacial, nosotros tenemos las mejores. Nosotros tenemos de hecho el ejército más grande del mundo, pero yo estoy orgulloso de la fuerza espacial porque fui yo quien la creó. Tenemos cámaras de la fuerza espacial en cada una de las puertas, en todas. Bueno, no hay puertas, fueron prácticamente destruidas.
Pero en cada área de eso, si alguien entra y tiene una credencial con su nombre, como Mohamed de algo, lo cual es más o menos una probabilidad de 1 en 50, Mohamed algo, ellos saben decir el nombre. Ellos pueden darte el número de serie. Nosotros vemos las cosas. No creerías la calidad de lo que tenemos. Por eso hemos tenido tanto éxito. Por eso nuestro bloqueo quedará en la historia como algo increíble. Nadie nunca ha visto un bloqueo así. Un bloqueo así es como una pared de acero. Entonces lo que pasó fue que nosotros entonces terminamos con eso. Y yo llamo a eso polvo nuclear. Y ese fue el final de eso. Pero si no hubiéramos alcanzado eso con los bombarderos B-2 o si no hubiera funcionado, ellos tendrían un arma nuclear, una bomba nuclear a un nivel muy alto. No el más alto, pero sería un nivel muy alto. Nosotros tenemos mucho más grandes, pero esperamos que nunca tengamos que usar eso. Nosotros tenemos la más grande. Rusia tiene la segunda. China está mucho más atrás, pero eventualmente va a alcanzarnos. Desafortunadamente, sabes, ellos están llegando, pero nosotros tenemos la más grande. Nosotros tenemos el más poderoso, pero también tenemos el más grande de todos. Pero Rusia no está tan atrás. Y luego viene China en tercer lugar. Pero lo harán. En 5 años probablemente estarán al mismo nivel. Y deberíamos hacer un acuerdo de desnuclearización. Sería tan genial. No necesitamos todo eso. No necesitamos ser capaces de volar el mundo entero unas 300 veces seguidas. Es terrible, de verdad. Si pudiéramos hacer un acuerdo de desnuclearización, me encantaría. Y de esos dos, uno está muy dispuesto a hacerlo, te lo digo. Pero el otro está menos dispuesto y necesitas a todos. Entonces, el acuerdo que alcanzamos con Irán el domingo se firmará muy pronto. Mañana, tal vez al día siguiente. Gracias. Asunto acuerdos. Toda mi vida gira en torno a ellos. Todo lo que siempre he hecho es cerrar acuerdos, y cosas medio locas pasan con los acuerdos. Ya he hecho acuerdos en los que es prácticamente una garantía. De ninguna manera, no se puede firmar. Y no termina siendo firmado. Ya he estado en negociaciones en las que no tenías ninguna posibilidad de cerrar. Y suceden como si nada. Entonces probablemente vamos a firmar el acuerdo. Ellos quieren firmar el acuerdo. Y ellos han estado actuando de manera bastante adecuada. Sufrieron 2 golpes bastante grandes la semana pasada. Fueron 2 golpes realmente muy grandes. Entonces, lo más importante es que Irán aceptó que no va a producir ni adquirir un arma nuclear. Ni producir, porque originalmente ellos afirman que no van a desarrollar un arma nuclear. Algunas personas pensaron que estaba bien. Estos tipos no pensaron lo mismo, y con toda razón. Pero no me gustó cuando algunos dijeron que no la van a desarrollar. Yo dije, ¿qué pasa si la compran? No lo sé. Es muy peligroso que alguien la venda, porque quien les venda un arma nuclear también será atacado con armas nucleares. Si ellos vendieran un arma nuclear, solo algunos podrían hacerlo. Serían alcanzados por un ataque nuclear. No mantendrían ese país por mucho tiempo. Entonces eso es algo muy peligroso para cualquiera. Pero yo quería eso justo ahí. Así que es desarrollar, obtener, comprar, adquirir cualquier tipo de cosa. Y lo vas a ver cuando veas el acuerdo. Pero es apropiado hacer público el acuerdo. Y por cierto, enviamos una copia a Israel. Han sido un muy buen socio. De nuevo, creo que podrían hacerlo mucho mejor en relación con Hezbollah. Ellos pensaban que nunca serían atrapados porque nunca bombardeábamos a la hora del desayuno. Pero bombardeamos. Eran todas las 88 personas y no me enorgullezco de eso. Pero el segundo grupo entró y ellos también fueron bastante poco razonables. Y ya se habían ido. Entonces al tercer grupo nosotros hemos estado lidiando con ellos. Algunas dejaron este planeta, pero hemos estado lidiando con ellas. Y de nuevo han estado bien. Quiero decir, ya he tenido situaciones mucho más fáciles. Ya he tenido algunos más fáciles. Son duros e inteligentes. El tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz ya ha aumentado de forma bastante sustancial y el flujo normal de energía se reanudará nuevamente en los próximos días. Y se ganarán billones de dólares en todo el mundo y creo que el mercado de valores seguirá subiendo. La única diferencia es que hay un actor que es muy volátil, muy duro, muy inteligente, francamente. Sabe, ellos tienen de cierta forma una cultura primitiva, pero también es una cultura primitiva genial. Son personas muy inteligentes, muy buenos negociadores, pero nosotros también lo somos. Entonces, en vez de posiblemente entrar en una depresión, en vez de tener como presidente favorito a Herbert Hoover, yo siempre fui aquel que no quería ser, de ninguna manera. Yo no habría preferido a Nixon.
Yo no lo habría preferido, hay muchos que no habría preferido, pero el que siempre me venía a la mente era Herbert Hoover. Y él causó eso, subió los impuestos demasiado rápido y subió las tasas de interés demasiado rápido, todo al mismo tiempo, y eso causó la Gran Depresión. Entonces, creo que no voy a cometer esos errores. Yo reduzco impuestos, no los aumento. De hecho, acabamos de darles el mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro país. Entonces vamos a trabajar en paralelo con las naciones del Golfo para tratar cuestiones no nucleares como misiles balísticos convencionales, de los cuales vamos a hablar, y apoyo. Quiero decir, ellos tienen que tener algunos porque otras personas tienen. Tienes que tener algunos. Alguien dijo que no deberías dárselos. Quiero decir, conozco a algunas personas, me caen bien algunas de ellas, pero no lo creo. No creo que sean inteligentes, señor. Usted no debería dejar que tengan ningún misil. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar que Arabia Saudita tenga misiles, pero ellos no pueden tenerlos. Sí, señor. No se puede, no funciona de esa manera, ¿sabe? No funciona así. Y los misiles no son el problema, los misiles sí lo son. Impactan un objetivo pequeño, pero no hacen explotar el planeta. Entonces, las naciones del Golfo abordarán los temas no nucleares, porque estaremos hablando sobre los misiles balísticos y también hablaremos sobre los representantes terroristas que tienen, lo cual no queremos que suceda. Quiero agradecer mucho a nuestros socios en Pakistán y en Qatar, ellos trabajan bastante. Y ellos lo conocían poco, en el caso de Pakistán bien. En el caso de Qatar estaban medio en desacuerdo. Y sabes, Qatar era excelente porque está justo al lado de ella. Cuando volaba de ahí, de ese lugar a Arabia Saudita, volaba por 40 minutos y volaba a los Emiratos Árabes Unidos por 40 minutos. Dos grandes líderes ahí, por cierto. En el caso de Arabia Saudita, el padre todavía está vivo y realmente es fantástico. Y el hijo va a ser excelente. Va a ser excelente, ¿verdad, príncipe heredero? Mohamed de los Emiratos Árabes Unidos es un guerrero increíble. Él lanzó una bomba la semana pasada y yo dije, ¿quién demonios está lanzando todas esas bombas? Fueron los Emiratos Árabes Unidos. Mohamed es un buen luchador, pero durante décadas todos los gobiernos han intentado que Irán renuncie a sus ambiciones nucleares, pero la amenaza solo ha crecido. Las palabras fueron cada vez más grandilocuentes y más duras, y nunca pasó nada. Y Irán se volvió aún más fuerte y más duro. Si no los hubiéramos hecho explotar la primera vez y luego destruido esas armas, habrían sido imparables. Eso debería haber logrado lo mismo que estoy haciendo yo, y lo que yo hice debió haberse hecho hace años. Habría sido mucho más fácil, mucho menos poder de fuego. Pero no fue así. Y de nuevo quiero agradecer a todos esos países, a Israel y a Bibi Netanyahu. Entonces, claro, el avance no habría sido posible sin la presión sin precedentes que Estados Unidos ejerció sobre el régimen durante el último año y medio. Pero una vez más, esto comenzó hace mucho tiempo. Comenzó con la muerte de Soleimani. Eso fue importante. Ningún presidente en la historia fue más duro con Irán que yo, y ellos lo saben. Y por cierto, si no cumplen el acuerdo o si algunas cosas ni siquiera se mencionan en él, es un memorando de entendimiento. Pero tenemos un entendimiento sobre algunas cosas, sin ponerlo por escrito. Y si ellos no cumplen con eso, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que cumplan. ¿Sabes? Es realmente increíble lo que las bombas pueden hacer. Entonces, yo digo lo siguiente. El acuerdo de Obama era una especie de camino que llevaba a un arma nuclear. Y podemos decir que el acuerdo de Trump era como un muro contra un arma nuclear, que esa arma nuclear no podría atravesar. Nadie va a pasar por eso. Construimos un muro. Ellos no tendrían eso. Y eso es lo que tenemos ahora. Y él dice muy claramente la cláusula más importante para mí también. Número, el estrecho se abre. Pero eso es mucho menos importante que la otra cláusula. La cláusula número, sea cual sea, 5, 8. Es una declaración muy fuerte de que ellos nunca tendrán un arma nuclear y no dice que la tendrán en 5 años o 10 años o 20 años. Con Obama ellos lograron enriquecer de una manera mucho más rápida. Este acuerdo ahora le da a Irán una oportunidad histórica si siguen el camino de cooperación que abrimos para ellos y su país.
Bueno, ahora tengo una oportunidad de sobrevivir. Piénsalo, ¿sabes? Ellos tienen 91 millones de personas. La gente quiere que bombardee los puentes. ¿Por qué no los bombardeo? Ya los bombardeé. Porque, ¿sabes? Ellos rompieron una promesa y yo bombardeé su puente más grande como el George. Esa era como el puente George Washington de Irán, de verdad. Pero bombardeamos ese puente, tú lo viste. Un ataque rápido de F-22, el avión de combate más bonito jamás hecho, por cierto. De hecho, estamos pidiendo algunos más. Lo estamos trayendo de vuelta porque es tan eficiente. Es increíble, es increíble. Mira, tenemos el ejército más grande del mundo. Esos bombarderos B-2 son increíbles. ¿Quién diría que lo lograrían? Cada uno tenía 2 porque el vuelo era tan largo, pero llevaron 3 de las bombas más grandes y pesadas, cientos de miles de libras, y las manejaron como si nada. Es increíble. Y además son indetectables. Volaron hasta Irán completamente. Piénsalo, completamente sin ser detectados. Ahora Irán los está esperando. Ellos los están esperando y nunca los vieron. A la 1 de la mañana nunca los vieron, son furtivos. Y acabamos de pedir 22 más. La versión más nueva y mejorada que creo que es mejor. No sé cómo demonios puedes mejorar, pero como les expresé a los líderes mundiales aquí esta semana, espero que el acuerdo de paz sea el comienzo de un acuerdo mucho más grande en todas partes.